Autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 194, Radio Sónica, nominados a los Martín Fierro Digital, Mejor Programación Radio Nativa Digital 2018, 2019, 2021 y 2022, ganadora de Mix Global World 2018 como Mejor Radio Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes, Argentores 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio, Premio Éter 2008 y 2014 por creatividad de radios en Internet y Mejor Radio en Internet, y distinguida como el primer medio nativo digital por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada de interés cultural y social. Esto es gracias a vos. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Es la 1 de la tarde. Radio Sónica, ganadora del Martín Fierro Latino 2025 en la categoría Canal de Streaming. Gracias Aptra, gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de este proyecto que ya lleva 20 años. Y por supuesto, gracias a vos, por estar ahí, por apoyarnos, por escucharnos, por vernos, por formar parte de nuestros días. Radio Sónica, canal de streaming, Martín Fierro Latino 2025. Una nueva experiencia para tu paladar. Sushi Hasni K. Delivery y takeaway. Todo fresco y con calidad premium. Sushi Hasni K. Santa Fe 1707. De 10 de la mañana a 23:30 horas. Pedidos al 11 3899 9773. ¿Te gusta? Disfrútalo en el mejor lugar. Sushi Hasni K. Tu momento sushi todos los días. ¿Cansado de la rutina? Afloja el martes con nosotros. Llega LSF, un programa donde todo puede pasar. LSF. Risas, amigos, charlas sin filtro y mucho más. No hay guión, no hay límites. Hay buena onda y bolonqui del bueno. LSF. Los martes de 22 a 0 por Radio Sónica. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Actualizate al modelo que siempre soñaste. Los mejores teléfonos de Apple o Samsung ahora al alcance de tu mano con precios increíbles. En Instagram somos @importaciones_Miami_Buenos Aires. Y si venís de parte de esta radio, te regalamos unos auriculares Bluetooth para que nos escuches en todos lados. Seguinos y entérate de todas las novedades en @importaciones_Miami_Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Universo Animal. Bueno, ¿cómo han pasado esta semana? Espero que muy bien, nosotros también. Bueno, esperando este día una vez más para hacer un nuevo programa con novedades. Antes que nada, les quiero pedir una vez más que ayudemos a los refugios, a los rescatistas. Ellos nos necesitan. Ayudemos a que no bajen los brazos. Tienen muchos gastos y a veces realmente no los pueden afrontar. A través de nuestra página de Instagram tienen toda la información para divulgar, ayudar, acercarles lo que nos sobra, lo que tenemos, lo que nos quedó de nuestros animalitos que tal vez ya trascendieron. Así que una vez más pido solidaridad porque la situación económica es apremiante. Bueno, hoy tenemos de invitado a alguien especial que nos va a hablar de unos animales que algunos los creemos y otros no tanto. Pero
este es un universo y es el universo de los animales, y por eso queremos saber y aprender de todos los animales y sacarnos esos mitos, esas ideas falsas sobre muchos de ellos. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Enrique Lips. Él es biólogo, licenciado en Ciencias Biológicas. Lo presentamos. Bienvenido, licenciado, gracias por venir. Y por supuesto nos acompaña el doctor Roberto Siliano, uno de nuestros veterinarios referentes del programa. ¿De qué nos va a hablar? De los murciélagos. ¿Qué sabemos de los murciélagos? Mayormente son animales que para muchos son feos. Decimos que son ratas que tienen alas. Bueno, el licenciado nos va a sacar todas estas dudas y además nos va a enseñar. Yo les digo que después de este programa los vamos a querer un poco más. Bueno, les dejo la palabra. Bueno, voy a empezar con una pregunta, haciendo una aclaración. El licenciado es parte del programa de conservación de murciélagos de Argentina. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Qué es el programa de conservación de murciélagos de Argentina? Bueno, el programa, como dice bien el nombre, el PCMA, surge en el año 2007 a partir de un grupo de biólogos, la mayoría de Tucumán, preocupados por el estatus de sobrevivencia de los murciélagos en la naturaleza y en lugares asociados al hombre. Se veía de que incluso muchos biólogos no le daban la importancia ecológica que tienen, y bueno, era todo esto por desconocimiento. Entonces se proponen 3 líneas básicas para ir juntando gente, colaboradores, que se dediquen tanto a la investigación como a la educación y a la conservación. Hoy ya el grupo creció bastante, tiene delegaciones prácticamente en todo el país, y la tarea nuestra es dar este tipo de charlas, tratar de educar a la gente de qué se trata esto de la conservación. Y obviamente que atrás están los investigadores, gente que le interesa conocer más para tener argumentos de por qué hay que conservar a este orden. Bien, a veces, como bien dijo la doctora Yacine, los murciélagos tienen alguna mala fama porque no son justamente parte de esa fauna linda y carismática que muchas veces ayuda a que uno diga, ay, pobrecito, qué lindo, que bien. Entonces, en principio, ¿cuál era el estado de conservación de los murciélagos en el momento en el cual nace el programa? Bueno, el estado de conservación era prácticamente el desconocimiento en la población en general. Los biólogos, obviamente, veterinarios, y después me gustaría que hablemos un poco de una de las enfermedades. Entonces, es decir, ante esa necesidad de que toda la gente sepa de qué es un murciélago, qué rol ecológico cumple en la naturaleza, y a partir de ahí empezamos a desmembrar cuáles son los mitos y las realidades de este gran grupo. Bien decían ustedes, decir, mal visto. Y por una curiosidad, esto de mal visto, aparece un Drácula, aparece un vampiro en Europa, donde no existen el orden, dentro de ese orden, los Desmodus rotundus, los vampiros, aquellos murciélagos que se alimentan de sangre. Y bueno, quedó ese mal nombre, ese estigma, que es el que nosotros tenemos que ir de nuevo deshilachando para que la gente sepa de que un vampiro, un Desmodus en el caso de Argentina, el Carolia también, no atacan, ¿no?
pero la gente asocia las películas, todo aquello de que tipo de leyenda de que ante el desconocimiento le tiene miedo. Y licenciado, perdone, ¿por qué no nos empieza a contar qué es un murciélago? Usted trajo acá material como para enseñarnos un poco qué es un murciélago y empezar a sacar esos mitos. En biología tratamos de clasificar a todos los animales. A los murciélagos los ponemos dentro de un orden que tiene distintas familias. Este orden se llama quiróptero, ¿no? Quiro, mano, teros, ala. Resulta que son los únicos mamíferos que vuelan, igual que los pájaros. De ahí la otra confusión, ¿no? Dice, son aves con pelos. No, son un orden distinto, son mamíferos, igual que nosotros los seres humanos, y tienen esa particularidad que les ha permitido evolucionar paralelamente junto con las aves, pero con una actividad nocturna. Entonces las aves cumplen una conducta ecológica de día, la mayoría, hay aves que lo hacen también de noche, ¿no? Los búhos, las lechuzas, y los murciélagos lo hacen de noche. La mayoría. Este orden se divide en dos: los macroquirópteros, los zorros voladores, los murciélagos grandes, y los microquirópteros, aquellos de tamaño más reducido. No hay macroquirópteros en Argentina, solamente tenemos microquirópteros. Sí tenemos toda la familia del orden, prácticamente en todo lo que es América. Y dentro de este orden hay una familia que son los vampiros, aquellos de que se alimentan de sangre. Pero volviendo a los otros roles ecológicos, son los que nos van a servir después para nosotros tener ese argumento para defenderlos. Claro. La mayoría que tenemos acá en Argentina, prácticamente en la zona templada, son insectívoros, se alimentan de insectos. Al hacer esto, aprovechan la luminosidad de las grandes ciudades, de las grandes urbes, donde van a encontrar un montón de insectos, polillas especialmente, que están ahí revoloteando en la luz, en la nocturnidad, y esto hace de que, además de que coman todas esas polillas y todos estos insectos, comen mosquitos. Hoy sabemos de que la mayoría de los mosquitos son transmisores de muchas enfermedades, el Zika, el dengue, la chikungunya. Quiere decir de que ellos además están cumpliendo un rol ecológico como controladores de plagas. Es decir, además de que ellos están controlando la plaga, nos están ayudando a que nosotros usemos menos productos químicos que generalmente contaminan suelos y aguas, y entonces de esa manera están cumpliendo, además de ese rol ecológico, nos están ayudando. Eso la gente, la mayoría... Le voy a hacer una pregunta, esas preguntas molestas que me gusta hacer a mí. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría en una ciudad como Buenos Aires o en cualquiera de las grandes ciudades de nuestro país si a alguien se le ocurriera una campaña de exterminio de los murciélagos y los murciélagos desaparecieran? ¿Cuál sería el efecto dentro de las ciudades? Y un crecimiento desmedido de todas estas plagas de insectos, la mayoría de que transmiten enfermedades. Hay muchos de que también comen o atacan árboles de interés económico,
como los manzanares en Río Negro, las ciruelas, la carza. Bueno, tendríamos un problema, además de salud, económico. Otro de los roles ecológicos, gracias a la alimentación de los insectos que se ocupan de comer néctar o polen, ¿no? Si dijimos recién de que estos van de noche, hay plantas de que son únicamente polinizadas de noche. ¿Qué pasaría con esas plantas si son de interés económico? Se acabaría el crecimiento de esas plantas. O sea que también polinizan. Polinizan igual que las abejas, igual que el picaflor. Meten su trompita dentro de la flor, quedan todo ahí y van haciendo fecundación cruzada. Un dato, en México se empezó a controlar que no vayan unos murciélagos a las plantaciones de ágave, que donde la flor crece, se abre de noche, y empezó a bajar la producción de los frutos del ágave, que es con el que se hace el tequila. Fíjense económicamente la trascendencia que tiene. Otros comen frutas. Esas frutas las digieren y preparan las semillas que van dejando con el guano para hacer crecer en forma natural bosques y selvas. Eso también desaparecería. No va a pasar. Yo creo de que el murciélago tiene bastantes nichos ecológicos donde todavía el hombre no llega, pero bueno, por eso tenemos que contar las ventajas que tiene los murciélagos. Claro, la idea es que no aparezca alguien con la genial idea de no, los murciélagos que ensucian, que esto, que lo otro, que lo más allá, vamos a combatirlos. Bueno, entonces este es el rol ecológico. ¿Qué más? Bueno, y después, explicarle a la gente todo esto de los mitos, ¿no? Sí. Es decir, que viene un murciélago... Había un slice. Viene un murciélago volando y ¡pum! ¡Ay, me va a chocar, se me va a enredar entre los pelos! No, tienen un sistema de ecolocalización fabuloso, es decir, y no son ciegos, tienen muy buena vista. Lo que pasa que de noche, es decir, al no tener luz, necesitan utilizar también esta ecolocalización, y de esa forma ellos detectan, tanto sea una presa, una polillita, ¿no? Eso, el eco vuelve, se transmite al cerebro como si lo estaría mirando. ¡Pum! Claro, la imagen que normalmente hacemos cuando se habla de localización es que forman una imagen sónica, como si fuera un ecógrafo. Exacto. ¿No? Lo mismo que pasa con los odontocetos. Odontocetos son los cetáceos con dientes, vulgarmente delfines, que también emiten una onda sonora, una onda ultrasónica que rebota contra los objetos, y ese rebote les permite formar una imagen sónica. Bueno, de esos mitos, bueno, uno es a ver, vamos a ver yo por ejemplo, le quisiera preguntar tengo varias preguntas, pero una es por ejemplo, ¿por qué se lo suele relacionar con los campanarios, con las iglesias? ¿En qué lugares habitan más, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Y esto de decir que si aparecen de día están enfermos, hay que tener cuidado si uno los ve de día, y mayormente si aparecen de noche. Por ejemplo, a mí me pasó que entraron 2 murciélagos chiquitos a mi departamento. Es como que si ven luz se empiezan a marear, giran. Bueno, ¿qué hay que hacer?
Ahí le dije varias preguntas que tengo, Sí. ¿no? Por un lado, esto de los campanarios, ¿no? Las iglesias, está relacionado con todo eso, los campanarios, las iglesias, los lugares que están... Vamos a reformular un poquito la pregunta. ¿Cuáles son los refugios naturales generalmente de los murciélagos? Bueno, los refugios naturales, obviamente que depende en mayor parte de cada especie, ¿no? De este gran grupo de familias que arman el orden. Hay murciélagos que viven en cavernas, cuevas. Tienen oscuridad, humedad cercana al 100% y la temperatura media anual constante. Entonces ese lugar para ellos es ideal porque ahí pueden percharse, como decimos nosotros, para hacer la digestión durante el día, pueden reproducirse, arman familias, arman nurseries, se pasan la comida a distintas madres a las crías. Bueno, todo un comportamiento. Ahí tenemos un poquitito el slice. Bueno. Y pueden formar colonias de hasta millones de individuos o microcolonias o incluso vivir aislados solos y buscar pareja eventualmente. Pueden vivir en los árboles, agarraditos directamente de la corteza o entre la corteza para protegerse un poco. Pensemos de que estos animalitos al volar tienen un gasto energético muy grande. Entonces después necesitan mucho tiempo para estabilizarse energéticamente. Por eso durante todo el día están durmiendo, haciendo la digestión. Pueden vivir en la parte de abajo de algunas hojas. Hay algunas fotos muy, muy lindas de murciélagos blancos, parecen pompones de algodón. Y uno ve eso y ahí se le va todo el miedo, ¿no? Porque uno está viendo algo lindo, ¿no? Ahí está la foto. Exactamente, ahí está el grupo. Esto es una foto, creo, ahí están en el ¿Se podrá en el poner la árbol. pantalla completa, Gonzalo? Estos son generalmente ya más a nivel tropical, más que templado, porque ahí ya tienen la temperatura más elevada, entonces el gasto energético es menor, entonces pueden vivir en este tipo de ambientes. Pero ¿qué sucede? Llega el hombre, construye, hace sus puentes, hace sus edificios, y en la naturaleza continuamente los organismos están viendo a dónde pueden vivir, viendo a dónde pueden comer, viendo a dónde pueden reproducirse. Siempre está la prueba y el error. Y por eso también han colonizado lugares artificiales que ha hecho el hombre, como ser abajo de los puentes, en los edificios, se meten por las, ¿cómo se dice? Los taparrollos. Y algunas veces uno deja la ventana abierta, la luz prendida, y ¡pum! Ven, acá hay una luz, ahí debe haber algo para comer, van y entran. Claro, a nosotros nos da miedo. Bueno, no hay nada más fácil que hacer que apagar la luz, dejar la ventana abierta, y así como entraron, si no están enfermos, se van. Claro, ellos se encuentran en estas construcciones, cuevas artificiales, minas, que nosotros les proveemos, y que en general incluso tienen la gran ventaja de que al estar en la altura hay un menor gasto energético para iniciar el vuelo. Entonces, bueno, nosotros les damos las condiciones para que ellos encuentren lugares donde descansar y reproducirse. Sí, obviamente de que su conducta, es decir, como son voladores, ellos buscan decolgarse generalmente en las partes altas. ¿Por qué? Porque en la parte alta siempre hace más calor. El calor siempre va hacia arriba. Y con solo soltarse empiezan a batir las alitas y salen tranquilamente. Igualmente caminan.
porque uno los puede encontrar en el piso y si uno los, sin molestarlos, los deja ahí, va a ver que él busca la parecita y apenas encuentra algo de altura, se deja caer y ¡bum!, se va volando. A ver, vamos con un par de preguntas un poquitito más técnicas. Bueno, son mamíferos, con lo cual son de sangre caliente. Exactamente. Mantienen la temperatura corporal dentro de un rango constante. Pero son animales bastante pequeños y que cuando uno los ve y los toca se da cuenta que no tienen una gran reserva de grasa. ¿Qué pasa con ellos durante el invierno? Cuando hay una menor disponibilidad de insectos, donde hay una menor temperatura y donde es más difícil mantener la temperatura corporal. Tienen dos estrategias, depende siempre de la especie. Tadarida brasilensis por excelencia migra. Tadarida brasiliensis, ¿no? Quiere decir que de acá se va a Brasil, se va al norte, ¿no? En invierno busca temperaturas y alimento de allá. Baja la isoterma, viene el verano acá, también vuelven, ¿no? Pero muchos Tadarida no pueden ir, o porque están justo en época de reproducción, van a tener ahí, entonces se quedan agrupaditos, todos juntitos, tratando de mantener la temperatura, y muchos hibernan también, se duermen. Como el tema de los osos, bajan ahí el metabolismo a su mínimo indispensable, para eso obviamente que cumplen todo dentro de su ciclo biológico, una buena alimentación antes del invierno. Es decir, si uno los ve el comportamiento, ve su fisiología, están muy bien diseñados. Por eso el éxito de reproducción. ¿Tienen ciclos de reproducción? Sí. Generalmente el estro, la búsqueda de la pareja empieza en la primavera. Pueden fecundarse, el macho fecunda a la hembra puede mantener esa fecundación hasta encontrar el momento ideal, tanto sea por su alimentación o por la temperatura o por el refugio. Y tienen las crías en verano, algunas a fines del verano. Tienen una sola cría, algunas veces pueden llegar a tener dos. ¿Y cuántos meses de embarazo? El embarazo son apenas un mes y algo, depende todo esto de la especie, ¿no? Pero dijimos de que la hembra puede guardar esto de la fecundación para el momento oportuno, ¿no? Tiene una estructura donde se conserva el semen viable. Sí. Qué bueno. Esto vale aclarar que en la mayoría de los mamíferos la viabilidad del semen es bastante corta, entonces tiene que fecundar prácticamente a las pocas horas. Algunos animales tienen, por eso pregunto, estructuras donde se dan las condiciones de humedad, temperatura y acidez como para que los espermatozoides permanezcan viables y activos durante un tiempo hasta que puedan llegar a fecundarlos. Hay un reloj interno que le dice, este es el momento. Qué bien. Están diseñados evolutivamente, perdón la palabra, y por eso han tenido el éxito que tienen. Yo no creo de que por más que nos propongamos exterminar a todos los murciélagos, creo que va a desaparecer el hombre muerto de hambre antes que el orden quiróptero. Planteemos no exterminar a ninguna especie nativa. Ahora, licenciado, me quedó una duda. Más si son noctámbulos, ¿por qué frente a la luz van? Porque justamente buscan, por ejemplo, hay una lámpara, hay una ventana abierta, por ejemplo, ¿no? Frente a la luz entran. Alimento.
o necesidad de tener luz para buscar algo con mejor visión. Claro, pero al ser noctámbulos, si por ejemplo, no sé, digo, están en un bosque o en un lugar, en un jardín, hay oscuridad. Uh-huh. Sí, bueno, ¿me entiendes? algo de No luz sé hay. si Ellos explico tienen bien. esa doble visión, ¿no? La ecolocalización, que les va a servir para el alimento y para evitar chocar, para Sí. ver, por eso ustedes cuando uno lo ve volando así erráticamente, o está comiendo o está evitando chocar contra algo. Pero también ven, ¿no? Claro. A la luz de la luna ven. Sí. Claro, pero además, por su olfato también reconocen el lugar a donde tienen que volver o de donde tienen que salir. claro. Pero por eso es raro que, por ejemplo, de noche vayan a un lugar donde hay luz, porque si no, no estarían más durante el día cuando hay sol. No, porque evolutivamente, de nuevo, su reloj interno le dice, bueno, hay que salir a comer, y ya está programado ese reloj para al atardecer salir y de noche hacer todas sus actividades. Viceversa, volver, sale el sol, che, es hora de volver. Y muchas veces no pudieron cazar lo suficiente. En el caso de los vampiros, que después vamos a hablar, muchos quedan dentro de la cueva o de su refugio, y porque están enfermos o porque no consiguieron alguna presa para absorber la sangre. Entonces el compañero le regurgita, le vomita directamente para que se alimente, tanto sea una hembra como un macho o alguna cría de que no salió a cazar esa noche, no salió a alimentarse. Claro. Los vampiros, de decir salió a cazar es un poquito, salió a alimentarse. Claro, por eso era como algo que yo tenía esa duda, porque pensaba que si de repente iban a un lugar donde había mucha luz, era porque o estaban enfermos o como desorientados. Los murciélagos, como los mamíferos, los seres humanos, se enferman. Muchas de las enfermedades que tienen su origen en virus, en los murciélagos. Tienen una alta resistencia de anticuerpos, pueden curarse, y generalmente una enfermedad en el murciélago, incluso la rabia, se ve que el síntoma es que el animal cae, queda quieto y espera la muerte. Esto pasa en la naturaleza con cualquier organismo. El tema es, bueno, ¿y qué hacemos si se me cayó dentro de casa? Bueno, lo más sencillo es ponerlo ponerle un balde encima con un cartón. Iba a ir a esas preguntas. Darlo vuelta y ponerlo en un lugar para ver si este animal a lo mejor está atontado, está enfermo, pero se puede recuperar. Y al otro día debería haber seguido volando. Si lo ponemos cerca de una pared para que él pueda treparse. Pero muchas veces no, la enfermedad gana y ese animal va a morir. Por eso nunca hay que tocarlos con las manos desnudas, ¿no? Porque no sabemos si esa enfermedad puede ser transmisible. Voy a hacer a propósito de esto, ¿no? Uno de los grandes temores que se suscitan en la población, muchas veces los veterinarios son llamados por la aparición de murciélagos, es la transmisión de la rabia. Vamos a hablar de los murciélagos urbanos, después podemos hablar un poco del resto de las especies, porque bueno, la radio no tiene límite geográfico. Claro. Pero porteño al fin, Dios atiende acá. Entonces, en el caso de los murciélagos urbanos, ¿cuál es el porcentaje calculado o estimado de animales rabiosos dentro de una colonia? Linda pregunta y difícil respuesta.
las estadísticas que manejamos nosotros, que son bastante escasas, nos dicen de que solamente el 1% de los murciélagos que llevamos al Instituto Pasteur, donde se hacen los estudios para detectar la rabia, es del 1%. Ahora, eso no significa que todos los murciélagos el 1% tengan rabia. Lo que pasa es que estamos teniendo ahí el sesgo de concentrar todos los animales enfermos en un solo lugar. Además, la rabia que se transmite por el murciélago, el llamado ciclo aéreo, es que la rabia en el murciélago no se expresa como en el perro o en el gato, ¿no? Esa rabia furiosa, esa rabia de atacar. No, el murciélago tiene la rabia, cae, por eso no hay que tocarlo con las manos, cae y espera la muerte, porque la rabia, una vez que llega y afecta el sistema nervioso a nivel cerebral o sistema nervioso central, produce la muerte, no hay cura. Bueno, ahí tenemos la presentación que dice esto, en la cual acá siempre hay que aclarar que el virus rábico se transmite a través de la saliva. Hay algunos casos de los gatos que por el acicalamiento pueden transmitirlo a través de arañazos, pero en general el virus rábico se transmite por saliva, así que si el animal no muerde, no transmite el virus, no se transmite en forma aérea, no se transmite por la presencia, es un virus que se transmite principalmente por saliva. Saliva implica mordedura, saliva implica lamido si hay una herida en la piel. Es más, es decir, viene el gatito, ve el animalito ahí y lo toma como un juguete. Empieza a jugar con él, el pobre murciélago enfermo va a tratar de defenderse, y ahí puede haber la transmisión de la rabia a la mascota, perro o gato. Bueno, ¿cómo se corta eso? A nivel urbano, vacunando la mascota. Si la mascota está vacunada, por más que el murciélago muerda o rasguñe al gato o al perro, el gato estar vacunado, no hay retransmisión de la rabia. ¿En qué casos un murciélago nos puede morder? Si lo molestamos, si lo tocamos. O sea, si está el murciélago y uno no lo molesta, ¿hay posibilidades de que un murciélago nos pueda morder? ¿Nos puede atacar? No ataca. Porque ese es como uno de los miedos, ¿no? Me va a atacar. No. Uy, se me tira encima, se me va a enredar en el pelo. No, todo eso son mitos. Encontramos el murciélago tirado en el piso, tenemos que sospechar de que está enfermo o cansado. Entonces, bueno, ponerlo ahí con el balde, darlo vuelta, dejarlo en un lugar para ver que si se va, si se puede volar, si la enfermedad que tiene o el cansancio no le impiden al día siguiente irse. Si el animal sigue vivo o muerto, el consejo nuestro es llevarlo a los centros de zoonosis para saber si ese animal de qué murió. Le hace el animal se sacrifica si está vivo, enfermo, si está muerto se le hace un estudio del cerebro, se diagnostica la rabia, entonces se le aconseja a la gente que todo ese grupo donde estuvo alrededor del murciélago se vacune a las mascotas. O sea que es muy importante que frente a eso, por ejemplo, uno recurra al Instituto Pasteur, llamar. Acá el Instituto Pasteur está el Instituto de Zoonosis en distintas partes de Buenos Aires, en todo el país, y ellos van derivando de acuerdo a las necesidades que tengan. Algunas preguntas. Por ejemplo, me mudé a un departamento en un 9º piso, en el taparrollos hay murciélagos, ¿qué hago?
Les echo raid. Perdón por la propaganda comercial. ¿Les echo raid? No van a hacer nada. Cuando mucho van a estornudar los pobres murciélagos ahí adentro. ¿Pongo veneno para ratas? Los anticoagulantes pueden tener algún efecto, pero si el animal es insectívoro no lo va a comer. Entonces, hay un protocolo diseñado dentro. Trato de espantarlos pegándole palazos el taparrollo. Sí, pero si dejó... Cosas que me han preguntado. Si dejó a la hembra preñada adentro ahí, tiene que volver. Si dejó las crías también. Se ha probado con el ahuyenta palomas, con bolita de naftalina. Hay un ultrasonido, la otra gran idea. Nada surte efecto. Parece ser de que cuando al murciélago le gusta ese lugar, se queda ahí. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto? Porque en casa a lo mejor, sí, pero si después se transmite la rabia, el olor que deja, el guano que cae, que los chicos, sí, es muy difícil que la gente conviva con los murciélagos. Entonces nosotros tenemos... El programa tiene métodos de exclusión. Tiene un protocolo de exclusión que es tratar de, estudiar ese lugar. Uno detecta fácilmente el lugar por donde entran, porque esa entrada al taparrollo, por ejemplo, queda siempre una mancha grasosa propia de las secreciones del animal. Bueno, a ver, ese es el único lugar. Bueno, de ese lugar y en determinadas épocas del año, lo que hay que pegar es un tubo, principalmente de nylon, de celofán, es decir, no algo, se puede poner algo rígido para ayudar a enganchar esa bolsa. El animalito sale, puede salir porque él se tira como un tobogán, pero después no puede volver porque la bolsa se colapsa. Entonces ya no entra. Pero ¿qué pasa si ahí adentro quedaron crías? Y van a morir y va a haber más olor y van a entrar más cucarachas por los animales podridos que están ahí adentro. Entonces, en el protocolo decimos de que esto hay que dejar que cumpla su ciclo ahí adentro, cosa que a la gente le cuesta tener un par de meses unos inquilinos que no los quiere, pero bueno, la idea es que se vayan todos, que esa cría crezca, salga por esa bolsa que colapsa y chao, no entra más. Ahora, ese murciélago que se va de ahí, ¿a dónde se va? Al taparrollo de al lado, del vecino. Entonces, es decir, nos salvamos nosotros, pero embromamos a la comunidad. Entonces, volvemos hay que encontrarle una solución a esto. Hoy hay casitas, nosotros decimos las casitas de los murci, que son una caja de madera que se cuelga de aspecto más vertical que horizontal, con una estructura dentro de alambres de plástico para que puedan percharse, para que puedan agarrarse, y eso colocarlo en lo más alto del edificio donde estamos viviendo. Es la siguiente pregunta que le iba a hacer. Que, la verdad, a mí me gustan los murciélagos y me gustaría que anidaran en mi casa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo poner alguno de estos refugios? Sí, estas casitas. Sí, totalmente. Pero no van a cualquier lado, ¿eh? Es decir, son muy selectivos. Es decir, hemos visto la colocación, no sé si conocen la reserva del área protegida natural de Pilar, muy linda, les aconsejo que vayan a verlo, una biodiversidad divina, al lado del río ahí de Luján, y han colocado en los tanques dos casitas y no fueron colonizadas, y hay murciélagos ahí. Se ve que son especies que prefieren estar en los árboles, en su hábitat más natural que este construido. Pero sí, dentro ya de las ciudades tenemos una
un miembro del PCMA acá en Buenos Aires, de que ha hecho la prueba con casitas más chiquitas, y nada, no costosa. Estamos hablando de aglomerado, clavado, atornillado, pintado, y fueron colonizados. No por colonias, sino por parejas de individuos para encontrar ahí un refugio diurno. De nuevo, todo esto es prueba-error, ¿no? Siempre conviene que la casita esté lo más expuesta al sol durante el día para que vaya calentándose, para que el animal sepa de que ahí va a tener un lugar con temperatura más elevada, que le va a permitir un metabolismo más equilibrado. Habría que ponerlo en aquella pared donde más sol reciba todo el día. ¿Qué pasa? Los murciélagos, la mayoría que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, esa casita abajo está abierta. Podemos poner una tapita, ahí va a caer el guano, y ese guano es muy bueno para meter después en las macetas. Bueno, como fertilizante. Exactamente. Es decir, tenemos un servicio atrás del otro. Un servicio ecosistémico. O sea, sería la materia fecal del murciélago. La caca del murciélago, le decimos guano, y es el mejor fertilizante que tenemos para las macetas de los balcones. Y a ver, quería hacer otra pregunta. Una vez me ocurrió encontrar un murciélago caído en la zona de Balvanera, en la avenida Belgrano. Era la época en que yo no tenía celular todavía. Y había un policía, entonces me acerco y le digo: mire señor, habría que llamar al Instituto Pasteur, y lo que me dijo fue: ocúpese usted. ¿Cuál es el deber de la fuerza pública en el caso de la aparición de murciélagos caídos, de murciélagos que entren a las casas, como para que la gente llamo a la policía, llamo a los bomberos? ¿Qué hago? Una de las cosas que usted dijo es colocarle un balde encima, con un cartón empujamos. Con un cartón y dado vuelta. El balde dado vuelta. Puede ser una caja de zapatos. Una caja. Hablo del balde porque es lo que siempre hacemos nosotros y es más cómodo. Tenemos, ¿no? Sí. Pero bueno, la tragedia del bien común, ¿no? Todo lo que nos rodea, que compartimos, es el bien común. Cuando no lo cuidamos, comienza la tragedia. ¿Y por qué no lo cuidamos? Y por falta de responsabilidad, por necedad, por desconocimiento. Y bueno, para eso está el programa y gente como ustedes que están interesados en que todo esto se sepa, para saber qué hacer en determinado momento. Tenemos un nieto de 10 años, tiene un perro, tiene su mascota, y si llega a caer un murciélago en la casa de ellos, de mi hija, de mi yerno, haríamos todo ese procedimiento. ¿Por qué? ¿Por salvar al murciélago? Y no creo, porque el murciélago, si cayó o está enfermo o está por morir, sino para cuidar la salud de todo ese entorno. Claro. Licenciado, ¿por qué en su momento usted dijo, antes de empezar el programa, que el murciélago está más cerca del humano que de la rata? Que uno dice, mal dicho, ¿no? Ratas voladoras. Justamente no son ratas. Tenemos el proceso evolutivo. Desmitificar esa idea. Tenemos el proceso evolutivo. Que está mal. ¡Pum! Desaparecen sí. Los murciélagos, el meteorito en Yucatán, pam, pum, y hay una gran explosión de los mamíferos. Los micromamíferos primero, está aquello, y ahí empieza esa gran diversificación que es el sentido de la evolución, ¿no? Bueno, y algunos agarraron para hacer roedores, y otros agarraron para hacer
murciélagos, y dentro de esa rama, ese árbol de la vida, de esa rama también agarró lo que después va a ser el hombre, ¿no? Ojo, después esa rama se ramificó, por un lado murciélago, y el hombre siguió hasta lo que somos nosotros, la otra punta de la rama. Hoy todo lo que vemos son las puntas de las ramas, ¿no? Entonces, si calculamos la distancia evolutiva entre el murciélago y el hombre, están más cercos que la que agarró para los roedores. En términos darwinianos, el ancestro común es más cercano entre los quirópteros y los primates que entre los quirópteros y los roedores. Así es. ¿No? Es muy común, se ha hecho el chiste gráfico donde llega la ratita a una fiesta con un murciélago y lo presenta. Este es mi novio el aviador. Pero bueno, es un error común. ¿Son agresivos los murciélagos? No. A ver, al que más miedo se le tiene, a los hematófagos, a los vampiros, al vampiro, evolutivamente existieron antes que el hombre. Acá en América se dan solamente 3 especies de vampiros, no hay en Europa. Entonces todo eso de Drácula, todo esa fábula, esa leyenda, todo literatura. Acá, ¿de qué se alimentaban antes de la llegada del colonizador? De algún animal que estaba durmiendo, obviamente. Ahora vamos a explicar cómo es que toman la sangre. Hay una especie que se alimenta de sangre de aves. Iba al nido, están todos los bichitos ahí durmiendo despacito. ¿Qué hace el vampiro? Tiene unos colmillitos muy afilados, pega así un bordecito, nada más, y empieza a salir sangre. Esa sangre, para que no se coagule, tiene un anticoagulante en la saliva. Entonces empieza a lamer, la sangre sale hasta que él se llena, se considera ya satisfecho. Llega el hombre, llega el colonizador. Cerdo, burro, vaca, caballo, se encuentra, como decimos en biología, con un alimento ad libitum. Tengo todo el alimento que quiero a mi disposición. Entonces ve la vaca que está durmiendo, o el burro o el caballo, está ahí durmiendo, incluso los animales que duermen parados, va y se pone, hace ese mordisquito en una parte donde el animal no pueda sacárselo de encima si se despierta. Algunos animales ni se despiertan porque ni lo sienten. Quiere decir que no hay una producción de dolor. ¿Tenemos vampiros acá? Por ejemplo, en Capital, Gran Buenos Aires. No. Eso no significa, yo digo que no, pero no significa que no haya. Es decir, está detectado, incluso hay un veterinario que los ha visto en las Islas del Tigre. Pero como ese animal no fue recolectado, no fue estudiado, no fue publicado, entonces no podemos decir, desde el punto de vista científico, Desmodus está en Buenos Aires. Tengo un amigo, geólogo, que él colectó un Desmodus en Ramallo, pero no lo publicó. Cada vez que le pedimos el animal para hacer los estudios, hay una excusa. Bueno, hay sospechas. Pero la línea de distribución termina en el norte de Buenos Aires. Está bien. Entonces, Córdoba, Santa Fe. Córdoba hay, Santa Fe. Santa Fe en la parte del norte, del Chaco. La Cuña Boscosa. Exacto. Pero, es decir, y este transmite un tipo de rabia que es la rabia pareciante. El animal puede transmitir esa rabia cuando muerde y producen los animales mucho antes de la muerte una parálisis, ¿no? En las vacas, caballos. Entonces
baja la productividad de ese rebaño, de esa grupo de animales, entonces es más un problema económico. Para eso está el SENASA, que cuando detecta eso, declara la zona de rabia de Pareciante, generalmente es algo endémico, y sacrifica todos los animales. Y el lugar donde sabe de que hay murciélagos, va y los mata. No compartimos esa visión. Lo que debería hacerse es vacunar a los animales igual que las mascotas. Claro. Pero un productor que tenga que vacunar, 2.000 vacas, muchas veces le cuesta económicamente. Licenciado, ya estamos apremiados con el tiempo, pero le dejo las últimas palabras, un mensaje a todos los que nos están escuchando y viendo, un mensaje al pueblo. ¿Qué le diría sobre los murciélagos? Que no le tengan temor, que no le tengan miedo, porque son animales que no producen daño, todo lo contrario, todos los beneficios ecosistémicos, distribución de semillas, polinización, control de plagas, todos esos servicios son infinitamente más que a lo mejor la transmisión de la rabia, como discutíamos antes, ante una mascota, que se evita obviamente con la vacunación de las mascotas. Perfecto. No tenerle miedo. Eso no significa de ir a agarrarlos y acariciarlos. Claro. Todo lo contrario, dejarlos vivir como ellos nos dejan vivir a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer. Bueno, lo esperamos de vuelta, porque nos quedaron cuando gusten, y espero de venir con más gente del equipo, para que haya más ideas y me corrijan a lo mejor algún furcio que me manden. Nos encantaría. Bueno, nos estamos yendo hasta el próximo sábado. Yo les dije, a partir de ahora vamos a querer a los murciélagos más de los que ya los queremos muchos de nosotros. Hasta el próximo sábado, y recuerden que involucrarse salva vidas. Me hicieron mal, me afectaron fuerte, tuve que poder soportar de mis padres la muerte, a los miedos eliminar para poder entender. He crecido en soledad, mas siempre tuve a Alfreda, así pude desarrollar mi fuerza y mi coraje. Este símbolo es la señal que la esperanza traerá.